En días pasados compartimos con ustedes la charla de nuestra productora Dianita Huérfano con las estrellas de Pimpinero, Sangre y Gasolina y les contamos que ya estaba disponible en salas y que más adelante la tendríamos en la plataforma digital Prime Video. Les recuerdo que con una narrativa intensa y vibrante, el argumento explora la vida de un grupo de traficantes de gasolina en la frontera entre Colombia y Venezuela. Ellos, que son conocidos como Pimpineros, lo arriesgan todo diariamente al estar involucrados en este peligroso comercio. La dirección estuvo a cargo de Andrés Valls, famoso por su trabajo en películas como Satanás, Roa, Narcos y La cara oculta. Ahora el turno es para él, que también tiene créditos como escritor y productor del film. Vean su conversación con Dianita en el Hotel Four Seasons de Bogotá. Diana, usted está conmigo solo porque quiere ser pimpinera. Entre otras cosas. Andy, ¿cómo estás? Qué emoción hablar contigo. La emoción es mía absolutamente, Diana. Bueno, quiero empezar felicitándote por esta película porque tiene muchos detalles muy importantes de una región de nuestro país. Hay esto del pacto de los collares, hay esa necesidad de hablar de nuestras raíces. También encontramos la música, el vallenato, que nos suena un clásico de Diomedes Díaz en medio de unas escenas, y todos estos elementos que de alguna forma reivindican esta región al paralelo de esta historia que es tan importante contar. Entonces, ¿cómo fue para ti llegar a esta historia desde ahí, desde la región? A mí me parecía muy importante tener la autenticidad y que se sintiera que es una película, sí grande, sí ambiciosa, pero colombiana, que se sintiera nuestra. No, esta historia sucede en La Guajira, sucede en la frontera, la música, la gente. No quise hacer una alegoría de nada, es lo que quiero decir. Y siempre le dije a las cabezas de equipo que eso era fundamental, encontrar esa verdad, esa belleza, esa poesía. Y sí, fue muy difícil, fue muy retador trabajar en una región que no tiene la infraestructura, obviamente para una producción de este tamaño, pero gracias a la comunidad guayú que nos abrió las puertas, que se vincularon al proyecto, y a un equipo tremendo, una logística impresionante para traer vehículos de escena, para alimentar, hidratar a toda esta gente. Fue fundamental. A mí me encanta el desierto, yo me siento muy bien, aunque obviamente terminábamos llenos de polvo, cansadísimos, todo, pero eso hace que la película tenga como esa magia específica de eso y que sea muy nuestra. Bienvenida a Venezuela, mamacita. Hay un tema muy importante sobre la inocencia en los personajes y en momentos claves en las escenas, por ejemplo, cuando los hermanos se pelean por el perfume, yo sentí eso muy familiar. Yo me acuerdo con mi hermano pelearme porque me puse algo. Entonces, ese acercamiento a eso, desde esa inocencia de que podemos jugar a eso, y los momentos que vivía Gabriela, que no eran necesarios para su edad, no tenía que transitar ese camino. Y cuando tomamos decisiones basadas en la pasión, ¿no? Y en el corazón, eso nos muestra lo ingenuos que podemos llegar a ser. ¿Cómo fue para ti incluir ese tema de la inocencia? Sí, qué lindo que lo dices, porque para mí siempre fue una película que es acerca de una historia de amor, drama, acción, combina esos elementos, pero mira que no fue hasta ya terminada la película donde me di cuenta que en realidad, quizá María Camila Arias, que es la coescritora, lo tenía más claro que yo, pero yo me di cuenta fue al finalizar la película que era sobre ese viaje, era sobre la pérdida de la inocencia. Algo tiene que pasar para que el personaje de Diana crezca y emprenda este viaje difícil, duro, rudo, oscuro, y que termine transformada al final y empoderada. Y sí, hay unos personajes, el que dices de Gabriela, que sin spoilear, ¿no? Porque que representa esa inocencia específica, y me fascina todas las escenas donde ella está presente. Creo que son las más poderosas de la película. Hay muchos mensajes implícitos, como la ranchería, que de alguna forma es eso de reconocer nuestras realidades, ¿no? De lo que somos en algunas regiones de nuestro país. El momento en que suena Anhelos, esta canción del maestro Alfredo Gutiérrez, porque suena justo cuando la protagonista necesita esperanza. Entonces es como esa necesidad de anclar esos dos conceptos, la música y lo que está sintiendo ella. Y también estos amaneceres, atardeceres tan maravillosos que nos permiten
esa frase de que siempre sale el sol, aunque sean en los momentos más difíciles. ¿Cómo fue para ti reunir todos esos elementos precisamente para que una persona como yo que la vio sienta esa sensación? Sí, mira, yo en respecto a la música, yo no pensaba tanto en eso, que la letra tuviera un significado con la película, no, era más... Yo siempre cuando hago un proyecto armo playlists en el celular y cualquier canción que empiezo a meter y después pruebo cosas, ¿no? Y como te digo, quiero darle esta autenticidad y al final me expresaba algo del corazón, yo soy muy melómano. Y bueno, esos paisajes que tiene Colombia en general, pero esta región es hermoso y entonces es extraño porque hay como una contraposición entre lo que le está sucediendo a los personajes y como esta sensación milenaria del desierto, de esos atardeceres, del paisaje, de su gente. Hay como un contraste, ¿no? Como entre la ambición y la sobriedad y la calma. Es muy importante generar atmósfera en una película. El tono, la atmósfera, eso es tan fundamental como la historia misma, porque el tono es historia. Y nos esforzamos mucho para poder lograr eso. Desde el color, porque el iPod era el color de la película. Sí, así es. Siempre como transitar con ese color. Tienes toda la razón. Y ese MP3 que le regala Juana a Diana se vuelve un elemento importante. La música es un sentimiento de apego. ¿No es cierto? Y en un momento el pirata se lo regresa porque está quebrado. Es una película que tiene un giro muy inesperado, ¿no es cierto? En un momento, y uno va viendo cómo en el segundo acto, en la segunda mitad, perdón, de la película, empiezan todos esos elementos que se plantearon al comienzo, empiezan como a tomar protagonismo. Escúchenme. Este oficio tiene sus riesgos. Aquí todos lo sabemos desde el principio. Hay algo de lo que tú hablas y es que diriges siendo muy permisivo con tus actores, con la parte técnica seguramente también, y trabajar con ellos desde las emociones como todo lo psicológico. Y esto lo has venido haciendo en todas tus producciones desde siempre, desde La Cara Oculta, desde siempre hay ese fenómeno psicológico. Pero, ¿qué fue eso que tuviste que trabajar con tus protagonistas para desarrollar esto? Porque aquí había demasiadas escenas en las que la prioridad era lo emocional, no estaba acompañado de un texto como... Sí, total. Mira, yo trabajo, para empezar, mi última película fue hace 10 años en Colombia, pero he tenido la fortuna de trabajar con increíbles actores latinoamericanos y de Estados Unidos en estos 10 años que pasaron desde mi última película y he aprendido mucho de ellas y de ellos y también de gente detrás de la cámara. Entonces mi relación con los actores ha crecido, ha mejorado, ha cambiado y sí, yo les doy mucho trabajo del subtexto, es decir, vemos las líneas y los diálogos y casi que yo tacho los diálogos y digo cuál es el subtexto de cada diálogo y entonces ahí crece la emoción. Y los dejo, como tú dices, trato de no pensar mucho en el tiempo, de que no sea tirano el reloj y simplemente dejarlos ser, estar con ellos, probar, equivocarnos, tener ideas y siempre abordarlas, así la idea parezca que no tiene nada que ver, que sea que no, probémosla, intentémosla. Trato de usar casi nunca la palabra no y eso lo que hace es despertar el lado intuitivo del actor, que es importante, y cerrar el racional. Entonces cuando hay que hacer escenas emocionales, pues es complejo para ellos, pero es la forma de trabajar que tenemos. Es otra advertencia, Moncho. ¿Y por qué más bien no nos vamos y comenzamos una vida en otro lado? Ahora ya sí se puede hacer llamar un pimpinero de verdad, ¿no? Finalmente, hablemos de mi personaje favorito de la película y es Ulises. Me fascinó este trabajo, Alberto, cómo neutralizó el acento. Así es. Algo que hace maravilloso él y es que vive todo el tiempo una dualidad y eso nos permitió a nosotros ver su amplia gama de colores en la actuación. Pero cómo fue trabajar con él precisamente por eso, porque había momentos en que estaba en el dolor y después en esa euforia. Alberto Guerra es de mis actores favoritos, o si no, mi actor favorito, porque trabajé con él en Griselda y hicimos una amistad increíble. Nosotros tenemos un proceso creativo muy específico, y nos peleamos, es difícil, él es un actor difícil, pero me encanta esa dificultad, es decir, no viene desde
desde la arrogancia o desde creer, no, es desde él piensa su personaje de una manera muy visceral, muy inteligente, y me encanta explorar con él. O sea, él es casi como un aliado mío en el set y le ayuda a los otros actores también. Es una persona increíble con la que espero trabajar más adelante, y sí, para mí es uno de mis personajes favoritos también en la película. Tiene un arco dramático muy, muy importante, diferente, especial. Lo odias, lo quieres, lo entiendes, es increíble, la verdad. Sí, Andy, sí. muchísimas gracias Ay, no, por a esta ti. oportunidad, por volverte a ver, porque desde siempre te he admirado mucho y me alegra mucho que estemos con esta película. Ay, qué chévere, gracias Diana, qué lindo que lo digas. Espero que la gente la vaya a ver a cine, porque es el despertar del cine colombiano. Tenemos que volver a las salas. Sí, allá estaremos en las áreas. Excelente, muy bien. Moisés, que tienes que abrir los ojos, que todo el clan Estrada, eso no le va a durar toda la vida.